Mi hermana me escribió, vendí la casa de playa familiar por $2 millones. Gracias por estar en el extranjero. Cuando el nuevo propietario fue a remodelar, encontró mi nombre en cada documento. El alguacil llamó a mi hermana. Señora, queda arrestada por fraude. El verdadero dueño acababa de aterrizar. Ese mensaje de WhatsApp me llegó mientras estaba sentada en un campamento de refugiados a las afueras de Nairobi, ayudando a distribuir suministros médicos. Tras 3 meses con internet limitado, por fin tuve suficiente señal para descargar mis mensajes. Hey, Elena, buenas noticias. Vendí la casa de playa familiar por $2 millones. Gracias por estar afuera y hacer esto tan fácil. Ya trasladé las cosas de mamá a un depósito. Disfruta África. Derek. Sentí que el calor del sol keniano se volvía súbitamente frío sobre mi piel. Nuestra casa de playa, la que mi abuela me había dejado específicamente, vendida. Mis manos temblaban mientras revisaba los mensajes anteriores que me había perdido. Limpiando la casa de playa. Tantos recuerdos. Encontré un comprador. Les fascinan los detalles vintage. Cerramos la próxima semana. Las cosas de mamá estarán seguras. El mensaje más reciente era una foto de Derek brindando con champán en lo que parecía ser un yate nuevo, subtitulada Viviendo el sueño. Intenté llamarle, sin respuesta. Intenté al abogado de la familia, desconectado. Incluso marqué la línea fija de la casa de playa. El número había sido reasignado. Doctora Morgan, una de las enfermeras, me tocó el hombro. ¿Se encuentra bien? Asunto familiar. Murmuré mientras sentía un nudo en el estómago. Necesito ir a casa. ¿Pero el programa de vacunación? Volveré, prometí, ya abriendo buscadores de vuelos en mi teléfono. Esto no puede esperar. 42 horas después, aterricé en LAX, agotada, sin duchar y furiosa. Durante las escalas, intenté contactar a Derek docenas de veces. Su teléfono iba directo al buzón. Sus redes sociales mostraban fiestas en Cabo. Manejé mi auto rentado directamente hacia la casa de playa en Malibú, la casa de mi abuela, mi casa, el único lugar que siempre había sentido como hogar. Una cuadrilla de construcción arrancaba la terraza frontal. Disculpe, dije estacionando de cualquier forma. ¿Qué pasa aquí? Un hombre con casco se acercó. Señora, esto es un sitio cerrado. Los nuevos dueños han ordenado renovaciones. Soy la dueña, respondí firme. Esta es mi casa. El capataz frunció el ceño. La familia Washington compró la propiedad hace 6 semanas. Ellos nos contrataron. ¿Puedo hablar con ellos? Están en Milán, pero puedo llamar al gerente del proyecto. 20 minutos después llegó una mujer de unos 50 en un Tesla, visiblemente preocupada. Soy Patricia Washington. Parece haber una confusión. Mi hermana les vendió esto, expliqué intentando mantener la calma. Pero ella no era la dueña. Yo lo soy. La cara de Patricia palideció. Imposible. Pagamos 2 millones. Tenemos toda la documentación. ¿Documentación firmada por Derek Morgan? Pregunté. No, Elena Morgan. Sí, admitió. Ella dijo que lo heredó de su abuela. ¿Puedo ver los papeles? Insistí. Mientras esperábamos a su abogado, abrí en mi teléfono el testamento de mi abuela, la transferencia de escritura, los registros fiscales, todo almacenado en la nube. La casa ha estado a mi nombre 6 años, aclaré. Mi abuela me la dejó a mí, no a la familia, a mí. El abogado llegó, un hombre impecable llamado Harrison, y su incomodidad creció mientras revisaba mis documentos. Señora Washington, dijo finalmente, me temo que la señorita Morgan tiene razón. La escritura siempre ha estado a su nombre. Estas firmas son falsificaciones. Patricia se dejó caer en una silla. Hemos sido estafados. Debemos contactar a las autoridades de inmediato, añadió Harrison. 2 horas después estaba en la comisaría de Malibú presentando mi declaración. La detective Rivera tomaba notas negando con la cabeza. Su hermana aprovechó que usted estaba en el extranjero con comunicación limitada. Resumió, falsificó su firma, creó documentos falsos y vendió una propiedad que no le pertenecía. Ella sabía que yo estaba en Kenia con Médicos Sin Fronteras, dije. Voy cada año 3 meses. Planeo todo. Emitiremos una orden de arresto, aseguró Rivera. ¿Sabe dónde podría estar? Le mostré el Instagram de Derek, Cabo San Lucas, despilfarrando el dinero de los Washington. No por mucho, prometió. Los Washington, devastados pero comprensivos, me invitaron a un café al día siguiente. Deberíamos haber sido más cuidadosos, admitió Robert. Derek era tan convincente. Conocía cada detalle de la casa, la historia familiar. Porque es mi hermana, suspiré. Venía solo a las fiestas de playa. Yo venía a pasar tiempo con la abuela. Patricia se inclinó. ¿Por qué tu abuela solo te la dejó a ti? Porque era la única que la visitaba de verdad, respondí con tristeza. Crecí en esa casa, entre tablones que olían a sal y fotografías enmarcadas de nuestra infancia. Mi hermana me escribió, vendí la casa de playa familiar por $2 millones. Gracias por estar en el extranjero. Cuando el nuevo propietario fue a remodelar, encontró mi nombre en cada documento. El alguacil llamó a mi hermana. Señora, queda arrestada por fraude. El verdadero dueño acababa de aterrizar. Ese mensaje de WhatsApp me llegó mientras estaba sentada en un campamento de refugiados a las afueras de Nairobi, ayudando a distribuir suministros médicos. Tras 3 meses con internet limitado, por fin tuve suficiente señal para descargar mis mensajes. Hey Elena, buenas noticias. Vendí la casa de playa familiar por $2 millones. Gracias por estar afuera y hacer esto tan fácil. Ya trasladé las cosas de mamá a un depósito. Disfruta África. Derek. Sentí que el calor del sol keniano se volvía súbitamente frío sobre mi piel. Nuestra casa de playa, la que mi abuela me había dejado específicamente, vendida. Mis manos temblaban mientras revisaba los mensajes anteriores que me había perdido. Limpiando la casa de playa. Tantos recuerdos. Encontré un comprador. Les fascinan los detalles vintage. Cerramos la próxima semana. Las cosas de mamá estarán seguras. El mensaje más reciente era una
una foto de Derek brindando con champán en lo que parecía ser un yate nuevo, subtitulada Viviendo el sueño. Intenté llamarle, sin respuesta. Intenté al abogado de la familia, desconectado. Incluso marqué la línea fija de la casa de playa. El número había sido reasignado. Doctora Morgan, una de las enfermeras, me tocó el hombro. ¿Se encuentra bien? Asunto familiar. Murmuré mientras sentía un nudo en el estómago. Necesito ir a casa. ¿Pero el programa de vacunación? Volveré, prometí, ya abriendo buscadores de vuelos en mi teléfono. Esto no puede esperar. 42 horas después, aterricé en LAX, agotada, sin duchar y furiosa. Durante las escalas, intenté contactar a Derek docenas de veces. Su teléfono iba directo al buzón. Sus redes sociales mostraban fiestas en Cabo. Manejé mi auto rentado directamente hacia la casa de playa en Malibú, la casa de mi abuela, mi casa, el único lugar que siempre había sentido como hogar. Una cuadrilla de construcción arrancaba la terraza frontal. Disculpe, dije estacionando de cualquier forma. ¿Qué pasa aquí? Un hombre con casco se acercó. Señora, esto es un sitio cerrado. Los nuevos dueños han ordenado renovaciones. Soy la dueña, respondí firme. Esta es mi casa. El capataz frunció el ceño. La familia Washington compró la propiedad hace 6 semanas. Ellos nos contrataron. ¿Puedo hablar con ellos? Están en Milán, pero puedo llamar al gerente del proyecto. 20 minutos después llegó una mujer de unos 50 en un Tesla, visiblemente preocupada. Soy Patricia Washington. Parece haber una confusión. Mi hermana les vendió esto, expliqué intentando mantener la calma. Pero ella no era la dueña. Yo lo soy. La cara de Patricia palideció. Imposible. Pagamos 2 millones. Tenemos toda la documentación. ¿Documentación firmada por Derek Morgan? Pregunté. No Elena Morgan. Sí, admitió. Ella dijo que lo heredó de su abuela. ¿Puedo ver los papeles? Insistí. Mientras esperábamos a su abogado, abrí en mi teléfono el testamento de mi abuela, la transferencia de escritura, los registros fiscales, todo almacenado en la nube. La casa ha estado a mi nombre 6 años, aclaré. Mi abuela me la dejó a mí, no a la familia, a mí. El abogado llegó, un hombre impecable llamado Harrison, y su incomodidad creció mientras revisaba mis documentos. Señora Washington, dijo finalmente, me temo que la señorita Morgan tiene razón. La escritura siempre ha estado a su nombre. Estas firmas son falsificaciones. Patricia se dejó caer en una silla. Hemos sido estafados. Debemos contactar a las autoridades de inmediato, añadió Harrison. 2 horas después estaba en la comisaría de Malibú presentando mi declaración. La detective Rivera tomaba notas negando con la cabeza. Su hermana aprovechó que usted estaba en el extranjero con comunicación limitada. Resumió, falsificó su firma, creó documentos falsos y vendió una propiedad que no le pertenecía. Ella sabía que yo estaba en Kenia con Médicos Sin Fronteras, dije. Voy cada año 3 meses. Planeó todo. Emitiremos una orden de arresto, aseguró Rivera. ¿Sabe dónde podría estar? Le mostré el Instagram de Derek, Cabo San Lucas, despilfarrando el dinero de los Washington. No por mucho, prometió. Los Washington, devastados pero comprensivos, me invitaron a un café al día siguiente. Deberíamos haber sido más cuidadosos, admitió Robert. Derek era tan convincente. Conocía cada detalle de la casa, la historia familiar. Porque es mi hermana, suspiré. Venía solo a las fiestas de playa. Yo venía a pasar tiempo con la abuela. Patricia se inclinó. ¿Por qué tu abuela solo te la dejó a ti? Porque era la única que la visitaba de verdad, respondí con tristeza. Aquí se expande con retrospecciones, detalles de la infancia y la relación con la abuela, profundizando en la diferencia de valores entre Elena y Derek, añadiendo anécdotas de veranos, peleas de hermanas y lecciones de vida que abuela Rosa compartía. La policía localizó a Derek en Cabo. Autoridades mexicanas la detuvieron y empezó un proceso de extradición. Los meses previos al juicio fueron un torbellino de declaraciones, peritajes y atención mediática. El titular, doctora defraudada por su hermana, mientras servía en Minot, África, se volvió viral. La fiscal adjunta Sarah Chen desenterró patrones de engaño que Derek arrastraba desde la universidad, tarjetas de crédito al límite, negocios fallidos financiados por nuestra familia y una serie interminable de excusas. Que se añaden testimonios de víctimas anteriores, conversaciones descubiertas, análisis forense de los documentos, mostrando el alcance de la manipulación de Derek. El juicio fue demoledor. Derek, bronceada y con uniforme naranja, intentó presentarse como víctima. Su abogado argumentó que creía tener derecho parcial a la casa, pero las pruebas eran incontestables. Firmas falsificadas, transferencias bancarias y testimonios de antiguos socios a quienes ya había estafado. Ampliación de escenas de la sala, declaraciones emotivas, silencios tensos, narración detallada de cada jornada del juicio. Cuando llegó mi turno de declarar, miré a Derek a los ojos y dije, no robaste solo una casa, robaste mi confianza. Convertiste mi ausencia ayudando a otros en tu oportunidad para traicionarme. La sala permaneció en silencio. Vi un destello de ira en su mirada, no remordimiento. Se agrega una introspección larga de Elena sobre el concepto de familia, solidaridad y límites entre perdón y justicia, conectándolo con su experiencia médica en zonas de crisis. El jurado deliberó menos de 2 horas. Culpable en todos los cargos. La jueza Valdés sentenció a Derek a 8 años de prisión y restitución completa de los 2 millones más daños y costas. Nuestra madre lloró pidiendo clemencia. Mi hermano Cara me acusó de destruir la familia, pero yo solo sentía agotamiento. Se profundiza en la fractura familiar, llamadas duras con la madre, mensajes de voz no respondidos, recuerdos de navidades y cumpleaños plagados de favoritismos. Regresé a Kenia 2 meses después del juicio, pero antes hice una última visita a Derek en prisión.
¿Vienes a presumir?, escupió. Vengo a entender por qué, respondí. La conversación fue un crudo espejo. Derek seguía justificándose. Todo era cuestión de dinero y merecimientos. Al salir, comprendí que protegerme de mi propia hermana era el acto de amor propio que mi abuela habría defendido. Convertí la casa de Malibú en el centro de sanación Rose Morgan, un refugio para profesionales médicos con trauma. Los Washington se convirtieron en donantes principales. Su casi pérdida se transformó en misión. Se describe la renovación de la casa, programas terapéuticos, primeros residentes, ceremonias de apertura, reacciones de la comunidad y la prensa positiva. El día de la inauguración, contemplé el océano desde la terraza restaurada. Pensé en mi abuela, en los veranos de mi infancia y en la amarga lección sobre la avaricia de Derek. Ella había intentado robar 2 millones. Terminó liberándome para crear algo invaluable. Al final comprendí que la familia no siempre es lazos de sangre. A veces es el círculo que construimos con quienes comparten nuestros valores. Los obreros retiraron el último andamio y los primeros rayos rosados del amanecer iluminaron el letrero. Centro de Sanación Rose Morgan. Aquí, quienes cuidan también son cuidados. Yo respiré profundo. Dejé que la brisa salada me llevara los restos de rencor y supe por fin que ese era el verdadero legado de mi abuela. Fin. Crecí en esa casa, entre tablones que olían a sal y fotografías enmarcadas de nuestra infancia. Abuela Rosa nos despertaba con pan dulce y la promesa de días enteros cazando conchas. Yo escuchaba atenta sus historias. Cómo había comprado aquel terreno cuando Malibú era todavía un puñado de cabañas de pescadores. Cómo lo defendió de constructores codiciosos que querían levantar condominios. Cada rincón tenía una anécdota. Las marcas de lápiz en la pared donde medía nuestras alturas, la mancha en la chimenea causada por una piñata navideña incendiada accidentalmente, el viejo diván donde Derek y yo fingíamos ser piratas, navegando mares imaginarios mientras la tormenta golpeaba los ventanales. Pero con los años, esa complicidad infantil se agrietó. Derek se obsesionó con lo brillante, con lo inmediato. En la preparatoria ya vendía respuestas de exámenes. Yo pasaba las tardes clasificando muestras en el laboratorio de ciencias porque soñaba con ser médica. Rosa notaba la diferencia. La vida te da regalos, me decía, pero el más precioso es tu reputación. A Derek le parecía un sermón anticuado. A mí me pareció profecía. Una tarde de agosto presencié la ruptura definitiva. Habíamos organizado una venta de limonada para comprar tablas de surf usadas. Yo exprimí limones. Derek manipuló el cambio. Al final del día faltaban $20. Derek juró que los había extraviado. Más tarde descubrí billetes arrugados en su bolsillo. No la delaté, pero la distancia quedó sellada como la sal que incrusta una bisagra metálica hasta inmovilizarla. Las otras víctimas aparecieron como fantasmas que siempre habían estado allí. Jim Morrison, por ejemplo, era un programador tímido que confió 15 años de ahorros en la supuesta app revolucionaria de Derek. Perdió todo en 7 meses y su esposa lo dejó. Ahora vivía en un estudio alquilado, escribiendo manuales técnicos para sobrevivir. Cuando la fiscal Chen le mostró los balances falsificados, Jean lloró entre sollozos convulsos que hicieron temblar la grabadora de la corte. Luego estaba la señora López, viuda de 79 años, a quien Derek visitaba los martes para leerle el correo porque la vista de la anciana se había deteriorado. En realidad seleccionaba cuidadosamente las cartas de su banco, copiaba datos, abría una cuenta online y desvió casi $12,000. La señora López compareció con un bastón tembloroso y un vestido prestado. Su dignidad, en cambio, parecía hecha de mármol. No quiero venganza, quiero advertencia, dijo, para que ningún otro corazón confiado sea saqueado. Un detective de fraudes financieros presentó un mural con hilos rojos que unían nombres, fechas y números de cuenta. Parecía un mapa del dolor generado por Derek. Decenas de puntitos marcados con alfileres que se extendían por California, Nevada y Arizona. El juicio se desarrolló como una tragicomedia griega bajo luces fluorescentes. La fiscalía llamó a 100 testigos en 10 días. Cada mañana, yo me sentaba detrás de Sarah Chen, observando cómo la sala cambiaba de temperatura, emocionado. El día que mostraron las transferencias bancarias, Derek jugueteó con un mechón de su cabello, fingiendo aburrimiento. El día que reprodujeron un audio donde llamaba imbéciles a los Washington, su rodilla se sacudía como un metrónomo roto. Las jornadas eran extenuantes. Recuerdo el testimonio del perito en caligrafía. Desplegó una pantalla gigante con mi firma en azul y la de Derek, falsificada en negro. Amplió los trazos, la ligera inclinación, el ángulo exacto de la E, la presión en la M. Practicó cientos de veces, afirmó. Un murmullo recorrió la sala. Derek no pestañeó. Hubo momentos casi absurdos. El abogado de la defensa intentó introducir como prueba un viejo álbum familiar para demostrar afecto mutuo. En la foto principal aparecíamos abrazadas, yo con dientes de leche desparejos, ella con coletas. La fiscal objetó pertinencia y la jueza Valdés asintió sin drama. El cariño no es licencia para el fraude. La penúltima jornada se extendió hasta
pasada la medianoche. Afuera, los periodistas tiritaban y las cámaras empañadas seguían grabando. Cuando finalmente salí, una joven reportera me ofreció café. Me sorprendió la solidaridad ajena. La rechacé, pero guardé la taza como recordatorio de que la compasión puede brotar en los rincones más inesperados. Mi madre tardó semanas en aceptar la realidad. Me bombardearon correos electrónicos teñidos de súplica. Ella es tu hermanita. La familia se perdona. El dinero se recupera. Yo respondía con una sola línea. El perdón no anula la responsabilidad. Mi hermano Cara, que jamás visitó a la abuela salvo para firmar cheques, me acusó de matar el espíritu navideño. Bloqueó mi número y me retiró de todos los grupos familiares. La noche de Acción de Gracias comí en silencio en un apartamento de alquiler en Santa Mónica. La soledad pesaba, pero también se sentía limpia, casi medicinal. Hubo culpas secundarias. Descubrí que parte de mis colegas en Nairobi admiraban a Derek porque ella se ufanaba de financiar mi misión humanitaria. Tuve que explicarles la verdad y me dolió verla convertida en adversaria de la causa que decía apoyar. A veces avanzaba unas calles y sentía que el rencor me seguía como un perro callejero hambriento. Entonces me obligaba a recordar las lecciones de Rosa. La amargura es un lujo que solo los ociosos pueden costear. Respiraba y continuaba. La transformación de la casa fue un acto de alquimia arquitectónica y espiritual. Conservé la fachada de tejas blancas, pero abrí los ventanales para que cualquier paciente pudiera contemplar el Pacífico al amanecer, ese horizonte líquido que promete que la vida se renueva. El ala norte se convirtió en dormitorios luminosos con colchas tejidas a mano por voluntarias de todo el país. El ala sur alberga un laboratorio de musicoterapia donde un viejo piano rescatado del desuso se afina cada semana. En el jardín plantamos lavanda, romero y madreselvas. Su aroma envuelve las sesiones de meditación guiada. El día que colocamos la última piedra del sendero terapéutico, lloré. Pero no fueron las lágrimas tensas del juicio, sino gotas de reconocimiento. Por primera vez en años, sentí que la casa volvía a respirar. Cuando llegaron los primeros médicos con síndrome de desgaste, escuché sus historias de guardias eternas, de pérdidas que nadie fuera del quirófano entiende, y comprendí que la cicatriz familiar se había convertido en punto de injerto para algo más grande. Un verano después, el centro estaba lleno. Entre risas tímidas y confesiones valientes, se formó una comunidad de cuidadores que, al fin, encontraban quien los cuidara. Durante los días previos a mi partida forzosa, el campamento de refugiados en la frontera entre Kenia y Somalia bullía de actividad. Amanecíamos con cantos de gallos lejanos y olor a papilla de sorgo, repartida en cuencos de hojalata. Allí, la vida y la muerte caminaban juntas. Una niña podía reír con globos improvisados de guantes médicos, y al minuto siguiente su madre caía por deshidratación. En ese entorno, entendí que la resiliencia no es un discurso, es un latido que no se rinde. Me afectaba abandonar aquel lugar antes de completar el ciclo de vacunación contra el cólera, pero el director del programa fue claro. Elena, regresarás con la mente en pedazos si no solucionas esto. La justicia personal también es salud pública. Sus palabras me persiguieron durante el vuelo Nairobi-Dubái, una travesía donde las luces de cabina parpadeaban como recordatorio de que la modernidad convive con la fragilidad humana. En Dubái pasé horas caminando por pasillos relucientes, esperando el siguiente avión, repitiéndome que la rabia es un combustible de alto octanaje, potente, sí, pero si no controlas la chispa, explota. Las deposiciones previas al juicio fueron un laberinto de salas pequeñas con paredes color crema y lámparas halógenas. Cada testigo aportaba una pieza del rompecabezas. El contable del escrow explicó cómo Derek proporcionó una licencia de conducir falsa. Una grafóloga demostró la progresión de sus falsificaciones mediante un timeline, desde cartas de cumpleaños hasta contratos notariados. El agente inmobiliario describió la urgencia con que Derek quería cerrar la venta. Decía que la hermana podía regresar en cualquier momento, recordó. Parecía más preocupada por el calendario que por el precio. Uno de los momentos más duros llegó cuando presentaron las capturas de pantalla de un chat privado, donde Derek se burlaba de mi trabajo humanitario. Mientras ella juega a la Santa Teresa en África, yo rentaré un Ferrari, escribió acompañada de emojis de champaña. Sentí el zarpazo de la traición en carne viva. Aún hoy, esa frase se me clava como astilla bajo la uña. El abogado de Derek intentó objetar por obtención ilícita de pruebas digitales, pero la jueza desestimó el argumento. Los mensajes habían sido cedidos voluntariamente por la amiga confidente de Derek, harta de sentirse cómplice moral. Tras la sentencia, la prensa se cebó con cada detalle. Un popular podcast de crímenes reales dedicó 4 episodios a la estafadora de Malibú. Analizaron desde su signo zodiacal hasta la marca de su labial en las audiencias. Recibí correos de aficionados a la criminología, algunos llenos de empatía, otros exigiendo entrevistas exclusivas. Rechacé todos. La historia no era un entretenimiento para mí. En paralelo, los procesos civiles avanzaron. Los Washington recuperaron cerca del 90% de su inversión, gracias a una póliza de seguro contra fraude que casi olvidan que existía. Jan, la señora López y los demás damnificados presentaron demandas colectivas. Los abogados de Derek, abrumados por honorarios impagos, solicitaron retirarse del caso. Ella se quedó con un defensor público. Al tercer mes, recibí una carta, manuscrita de Derek. No pedía perdón, pedía un préstamo para contratar un nuevo abogado y cuidar de nuestra madre. No respondí. La rompí en pedazos
minúsculos y los tiré al Pacífico, donde las olas hicieron lo que yo no podía, disolver cada palabra manipuladora. Trabajar en la apertura del centro fue mi forma de suturar esa herida. Contraté a antiguos pacientes de trauma para impartir talleres, un excombatiente que enseña respiración táctica, una partera que perdió todo en un terremoto y ahora guía sesiones de narrativa terapéutica. El primer mural del pasillo lo pintó un joven refugiado sursudanés. Representa manos entrelazadas sosteniendo un corazón de coral. Cada vez que lo veo recuerdo que las historias de devastación pueden convertirse en lienzos de esperanza si se les da el espacio adecuado. La fecha de la primera graduación, así llamamos al día que un médico declara sentirse listo para volver a la labor, coincidió con el cumpleaños de Rosa. Encendimos velas de cera de abeja, compartimos pan con aceite de oliva y leímos fragmentos de sus cartas antiguas. Mientras el mar oscurecía al caer la noche, comprendí que la casa ya no era un símbolo de dolor, sino de renacimiento. Volví a dormir en la antigua habitación que compartía con Derek cuando éramos niñas. Las paredes aún conservaban un tono aguamarina que la brisa marina ha ido matizando durante 2 décadas. Cada noche, mientras las gaviotas gritaban historias invisibles afuera, me recostaba y dejaba que los recuerdos desfilaran como diapositivas. La primera vez que Derek y yo encendimos bengalas en la playa, el secreto de la gruta donde enterramos, conchas que juramos nunca revelar a nadie, las tardes de julio donde competíamos por ver quién surfeaba más olas seguidas sin caer. Recordar duele, pero olvidar mata de a poco. Me preguntaba si algún día podría evocar a Derek sin sentir la punzada de la decepción. Consulté textos de psicología del trauma familiar. Decían que la traición dentro de la familia es doble herida, porque rompe la piel y el mapa al mismo tiempo. La casa seguía oliendo a sal y a madera envejecida. Yo, en cambio, olía a antiséptico hospitalario, a polvo de caminos africanos, a la tinta de documentos legales. Entre esos olores encontré un espacio para reinventar la pertenencia. Me inscribí en un curso de justicia restaurativa. Allí aprendí que hay delitos con víctimas tangibles y delitos que fracturan la estructura de lo íntimo. La facilitadora, una jueza retirada de Buenos Aires, habló sobre el derecho a la paz interior como bien jurídico no codificado. Esa idea prendió en mi mente como yesca. Quizá nunca recuperaría una relación sana con Derek, pero podía trabajar para que su sombra no oscureciera el resto de mis vínculos. Así, cuando padres de mis pacientes me preguntaban ¿cómo manejas tanta tristeza?, les contaba sobre la resiliencia, no como eslogan, sino como músculo que se ejercita. Usaba mi experiencia. La pérdida no te define, decía. Lo que te define es lo que haces con el hueco que deja. Descubrí que esas palabras no eran solo para ellos, eran para mí. Las actualizaciones sobre la vida de Derek tras las rejas me llegaban a cuentagotas. Primero supe que había solicitado participar en un programa de emprendedurismo carcelario, argumentando que tiene alma de líder. Después, que fue sancionada por comerciar cosméticos artesanales sin autorización, mezclaba manteca de cacao con colorante de comidas para fabricar bálsamos labiales y los vendía a cambio de favores. La ironía era casi poética. Incluso privada de libertad, no podía reprimir el impulso de monetizar cada oportunidad. Me enviaron transcripciones de sus sesiones con la psicóloga de la penitenciaría. En ellas, Derek alternaba entre una autoimagen de víctima y una narrativa de superheroína incomprendida. Mi hermana es una santa a ojos del mundo, decía. Pero yo soy la que siempre arriesgó todo, la que sueña grande. La profesional anotaba. Patrones narcisistas persistentes. Minimiza la culpa, externaliza la responsabilidad. Leer. Esos informes me descolocaba. A ratos quería cerrar los ojos y fingir que no existían. A ratos sentía lástima por ella. Un día recibí una postal con la foto de un atardecer sobre un campo de trigo. Al dorso, su letra impoluta. Quizá podamos arreglar esto. Piensa en mamá. La postal no tenía matasellos. Supe que alguien la envió de contrabando. Decidí guardarla en un cajón donde también reposan viejas pulseras de amistad. No por nostalgia, sino como recordatorio de que la negación es un traje cómodo que te vuelve invisible ante el espejo. El funcionamiento cotidiano del centro Rose Morgan se convirtió en una orquesta de pequeños milagros. Cada amanecer empieza con una caminata silenciosa por la orilla. Los pies descalzos sobre la arena sirven de reinicio mental. Luego hay sesiones rotativas, arteterapia en el porche, yoga restaurativo en la sala de estar, interconsultas médicas para tratar el insomnio y el estrés postraumático. Elena, me digo a veces, recordando que soy médico antes que anfitriona, evalúa parámetros vitales, ajusta medicación, pero también cose almohadas que huelen a lavanda. Me sorprendió descubrir que clavar agujas en tela me calma mejor que un ansiolítico ligero. La cocina es el corazón verdadero. Un chef voluntario de Oaxaca enseña a preparar mole con ingredientes locales. El vapor aromático llena el comedor y los pacientes se permiten, al fin, reír con la boca llena. Entre cucharadas emergen confesiones. La anestesista que perdió a un paciente niño y no ha vuelto a dormir sin pesadillas. El paramédico que todavía se culpaba por no
encontrar latidos bajo un montón de escombros tras un sismo. Las noches terminan con un ritual de hoguera controlada. Escribimos en trozos de papel aquello que queremos dejar ir: culpa, miedo, rabia, y el fuego los devora. No hay magia en las cenizas, pero hay un antes y un después. He visto espaldas encorvadas enderezarse como si alguien soltara un nudo invisible en la base del cuello. A los 2 años de inaugurado el centro, recibí una llamada inesperada del director de Médicos Sin Fronteras. Tenemos un proyecto nuevo en la región del Sahel. Necesitamos personas con tu experiencia y tu templanza. Sentí un cosquilleo antiguo, como el océano llamando con su voz de sal. Miré la casa, el equipo, los pacientes. Los engranajes funcionaban sin mí. Era el momento de confiar. Convocamos a una asamblea. Propuse que la enfermera jefe, quien había superado un colapso emocional en la primera cohorte, asumiera la dirección interina. Aplaudieron. En ese aplauso, entendí que el legado no es un objeto que se protege bajo llave, sino una semilla que se multiplica cuando la cedes. Partí de nuevo, pero esta vez con la certeza de que ningún fraude volvería a definirme. En un aeropuerto bullicioso, vi en las noticias que Derek obtenía su libertad condicional. Por un instante, el viejo temor intentó colarse. Luego recordé el sendero de la banda, las hogueras catárticas, las voces que encontraban reposo en la brisa. Respiré profundo, abordé mi vuelo y sonreí, porque, al final, ni $2 millones, ni un juicio mediático, ni el rugir del océano lograron eclipsar la simple verdad que Abuela Rosa me enseñó. Lo único realmente tuyo en este mundo es lo que compartes sin esperar nada a cambio. El viaje al Sahel fue una odisea de arena infinita. Aterrizamos en Ouagadougou, con el aire oliendo a metal caliente. Desde allí, una caravana de jeeps nos llevó durante 12 horas por carreteras que mutaban en polvo naranja. Al atardecer, el horizonte parecía incendio, una línea roja que separaba cielo y tierra como si el mundo hubiera sido cosido con hilo de fuego. Mi equipo lo componían profesionales de 9 nacionalidades. El cirujano congoleño hablaba con meticulosa cadencia. La pediatra alemana llevaba un oso de peluche en la mochila para ganar sonrisas. Compartíamos historias en un inglés salpicado de acentos, generando un idioma propio de solidaridad. Las primeras semanas instalamos un hospital de campaña. Bajo lonas blancas, se escuchaban monitores cardíacos y cánticos tradicionales que funcionaban como anestesia cultural. Operamos de todo: heridas de guerra, partos complicados, cuadros severos de malaria. Me impactó la determinación de las madres que caminaban kilómetros con bebés febriles en brazos, sus pasos marcando la arena como promesas de vida. Durante una guardia nocturna, mientras sujetaba una linterna sobre la mesa quirúrgica, recordé la terraza de Malibú y sentí un puente invisible entre ambos mundos, uno de lujo robado y otro de carencias extremas, unidos por el mismo anhelo humano de un lugar seguro para amar y ser amado. En la hora más calurosa del día, cuando incluso las moscas parecían rendirse, me dedicaba a escribir cartas al equipo del centro Rose Morgan. Les describía el cielo africano, tan vasto que alimenta a la esperanza, y les pedía que contaran a los nuevos residentes que la salud mental no es un lujo occidental, sino una condición sine qua non para que la resiliencia eche raíces. La respuesta llegó en una USB enviada con otro cooperante, un video donde los pacientes, ahora voluntarios, me saludaban desde la terraza. Entre ellos vi a Patricia Washington sirviendo limonada, a Robert afinando el piano de musicoterapia, al chef oaxaqueño enseñando a preparar tortillas de maíz azul. Entendí que la casa había dejado de ser mía hacía tiempo. Pertenecía a todos los que encontraban allí un nido para recomenzar. 3 años después del veredicto, Derek obtuvo libertad condicional. El oficial a cargo me llamó para informarme, siguiendo protocolo de las víctimas. ¿Desea imponer una orden de restricción?, preguntó. La idea de levantar muros legales entre nosotras me resultaba agotadora. Preferí la libertad con límites claros. Solo notifíqueme si intenta contactarme, pedí. Pasaron meses sin noticias, hasta que una tarde templada recibí un correo de una dirección desconocida. El asunto: café. El cuerpo del mensaje: estaré en Santa Mónica el próximo martes. Quiero hablar. Miré el cursor parpadear. Contesté con una sola línea: solo si es en el centro Rose Morgan a las 10:00 AM. Quería que se enfrentara a la materialización de su fracaso y a la vez de mi victoria. Un espacio de ayuda construido sobre los escombros de su engaño. Llegó puntual, vestida con sencillez calculada. Cruzó el umbral observando los murales, las plantas, los rostros relajados de los pacientes. Nos sentamos en el porche, cada una con una taza de té de hibisco entre las manos. Noté que miraba alrededor con un asombro mezcla de nostalgia y ofensa. Esto era nuestro legado familiar, susurró al fin. Podríamos haber vendido la idea a una cadena de wellness y hacernos ricas de verdad. Sonreí con una calma que antes solo fingía. La riqueza está en la función, no en el precio, dije, recordando palabras de Rosa. Derek guardó silencio. Durante un segundo creí ver arrepentimiento, pero se esfumó cuando preguntó: ¿entonces no vas a prestarme dinero? Me reí, suave, sin rencor. No. Pero puedo ofrecerte una sesión con nuestro equipo de reinserción laboral, si de verdad quieres cambiar. Se levantó, acomodó la silla y se marchó sin despedirse.
La vislumbré bajar por el sendero de la banda, el mismo donde los residentes colocan piedras pintadas con palabras de aliento. No sé si leyó alguna. Yo sí. Una piedra azul cielo decía, el amor propio también es amor. Respiré hondo y, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que el círculo se cerraba sin nudos. Con el paso de los años, descubrí que la historia de Derek y la casa se convirtió en una especie de mito moderno contado en conferencias sobre ética médica. Fui invitada a universidades a hablar de transformar vulnerabilidad en propósito. Antes esas palabras me parecían vacías. Ahora sabía que cada una cargaba el peso de noches sin dormir y decisiones imposibles. En una de esas charlas, un estudiante me preguntó, ¿perdonó a su hermana? Tomé aire. La respuesta no cabía en sílabas simples. El perdón no siempre se siente como un abrazo, expliqué. A veces es simplemente dejar de sangrar cuando escuchas su nombre. El aula guardó silencio. Comprendí que mi viaje ya no dependía de la brújula de Derek, sino de la mía. Antes de regresar a África una vez más, pasé un fin de semana en Malibú. Caminé desde el muelle hasta la casa como lo hacía de niña, con los pies mojados y la sal secándose en mi piel. El centro estaba en pausa por mantenimiento. Entré sola, encendí una vela en la sala y le hablé a la abuela en voz alta. Lo logré, Rosa. No exactamente como soñé, pero lo logré. La llama bailó con la brisa que se filtraba por las ventanas. Quise pensar que era su forma de responderme. Salí al balcón y vi cómo el horizonte devoraba al sol. Recordé cada paso, el mensaje de texto, el vuelo apresurado, el juicio, el licit centro, el Sahel. Todo confluía en ese crepúsculo. La vida, entendí, no es un río que fluye lineal, es una red de mareas. Algunas te arrastran, otras te devuelven. Lo importante es aprender a nadar sin perder de vista la costa. Al día siguiente, la marea dejó al descubierto conchas que dibujaban mi nombre. Sonreí ante la casualidad y me permití un deseo infantil, que el próximo mensaje de mi hermana no hablara de dinero sino de paz. No sé si llegará, pero ya no defino mi felicidad por su falta. Subí al auto, miré la casa por el retrovisor y arranqué. Entre la arena y el asfalto se quedó la historia de un fraude convertido en refugio, de una traición que germinó en esperanza, de una doctora que aprendió que sanar es también sostener tus propias cicatrices con ternura. Y así, sin hacer ruido, la carretera se tragó el último resplandor de la costa, mientras yo conducía hacia el siguiente capítulo, libre al fin de la sombra de $2 millones y llena de un patrimonio que no cabe en cuentas bancarias, el de saber que, incluso en medio de la ruina, es posible plantar un jardín. 10 años después, el Centro Rose Morgan celebró una década de servicio. Los pasillos se llenaron de exalumnos, así los llamamos cariñosamente, que regresaron para compartir logros. Un cirujano que había superado un episodio depresivo llevó fotos de su nueva clínica en Perú. Una enfermera intensivista presentó la novela que escribió inspirada en las noches de hoguera. Plantamos un árbol de jacarandá en honor a cada año cumplido. La avenida costera empezó a teñirse de lila cada primavera. Entre discursos y risas pensé en Derek. No estaba allí, pero su ausencia era un recordatorio de la importancia de los límites saludables. Aún así, decidí destinar una beca a pacientes que salen de entornos carcelarios. La llamé Fondo Segunda Marea. Puede que nunca la solicite, pero la puerta queda abierta. Una invitación a un futuro donde la redención sea posible sin borrar la memoria. Cuando el último invitado se marchó, me quedé en silencio mirando el mar y escribí en mi cuaderno: la riqueza verdadera es la continuidad del cuidado. Cerré las páginas y escuché el oleaje respondiendo con su aplauso infinito. A medianoche, antes de apagar las luces, caminé hacia el viejo molo de madera. Las tablas crujían como siempre, pero ahora me parecía un murmullo de gratitud. Saqué una linterna y enfoqué el agua. Cardúmenes diminutos danzaban bajo la superficie iluminada, un recordatorio de que la vida persiste incluso cuando la oscuridad parece absoluta. En ese instante final, comprendí que la historia no acaba en un punto y aparte, sino en puntos suspensivos que cada generosidad futura irá completando. La casa, el centro, el mar, la comunidad, todo se fundía en un mismo latido. Me di la vuelta y regresé ligera, con la certeza de que los fantasmas del pasado se habían transformado, al fin, en guardianes silenciosos del porvenir. Antes de dormir, abrí el primer cuaderno de guardia que utilicé en Kenia. Las páginas amarillentas crujían al pasar. Encontré un dibujo de un niño que atendimos tras una crisis de cólera. Había pintado una casa con sol radiante y ondas azules. Bajo la pintura, su letra temblorosa en suajili decía Asante, Daktari. Toqué el papel como quien palpa la orilla de un corazón. Comprendí que aquel dibujo había sido la semilla invisible de todo lo que vino después. Sin él, quizás nunca habría tenido la valentía de enfrentar a Derek ni de transformar la casa. Lo coloqué en un marco sencillo y lo colgué junto a la entrada principal, para que cualquier persona que atravesara esa puerta supiera que las mayores fortunas suelen comenzar con un gesto pequeño, casi imperceptible. Apagué las luces y, mientras el viento movía las cortinas, un susurro pareció recorrer la casa. Bienvenida a casa, Elena. Misión cumplida.